un hombre de Dios en un tiempo lleno de incertidumbres, en el que la corrupción corría suelta incluso entre aquellos que decían seguir a Dios. En este escenario turbio, un profeta se levanta y se atreve a decir lo que nadie más dice. Isaías surge como una voz de coraje y fe, convocando al pueblo a volver al Señor. Sus palabras atraviesan los siglos, resonando en los corazones de todos los que buscan entender la voluntad divina. Hoy, vamos a adentrarnos en la trayectoria de este hombre que desafió reyes, confrontó multitudes endurecidas y vislumbró la esperanza de un futuro donde Dios restauraría todas las cosas. Acompaña esta historia hasta el final. Isaías nació en medio de un torbellino político y espiritual. Israel y Judá, reinos antes prósperos, enfrentaban infiltraciones de costumbres paganas y alianzas dudosas. En lugar de vivir los mandamientos del Señor, muchos se entregaban a ídolos y seguían ritos vacíos. Este tiempo confuso hizo que Dios convocara mensajeros para advertir y corregir el rumbo de la nación. Isaías fue llamado en una fase en la que pocos se preocupaban por la verdad. En medio del templo, las ofrendas y las apariencias religiosas, la voz de Dios necesitaba elevarse con fuerza. Las Escrituras nos muestran que Isaías pertenecía a una familia que tenía acceso a la corte real. Esto puede explicar por qué se acercó a reyes, pero también indica un propósito mayor. El Señor lo enviaría a los palacios para proclamar mensajes duros, incomodando a quienes vivían rodeados de poder. No se trataba solo de un líder político o un consejero de guerra. Isaías fue separado para la obra profética. Su misión incluía anunciar juicio, pero también consolar a aquellos dispuestos a arrepentirse. Veía, desde el inicio, cómo la desobediencia conduciría al pueblo al desastre, pero también era capaz de percibir la bondad divina en todo momento. Cada día, Isaías observaba la frialdad de la sociedad a su alrededor. Veía el trato injusto que se daba a los pobres y el descuido por las cosas de Dios. Ante esto, su corazón se llenaba de celo. Percibía que, si no se hacía nada, Judá perdería la identidad de pueblo elegido, descartando el pacto que el Señor había hecho con sus antepasados. El reino de Judá, donde Isaías actuó con más fuerza, pasaba por una decadencia moral. Aunque aún se enorgullecían de tener el templo en Jerusalén, muchos ignoraban los principios contenidos en la ley divina. Las autoridades, en parte, se preocupaban más por acuerdos políticos que por la verdadera adoración al Señor. El pecado se extendía no solo entre el pueblo sencillo, sino también entre sacerdotes y príncipes. La religiosidad se volvía superficial. Las fiestas sagradas ocurrían, pero sin sinceridad. Los holocaustos subían al altar, pero no había transformación de vida. El corazón de Judá estaba distante de Dios. Isaías, al notar el contraste entre la grandeza del Señor y la falta de temor del pueblo, sentía un peso enorme. Muchas veces lamentaba esta realidad, pues sabía que no habría prosperidad duradera sin una reverencia genuina. Clamaba contra el engaño que tomaba control de los israelitas, denunciando el fraude de las alianzas con pueblos paganos. También había una inquietud entre los más ancianos que recordaban el pasado glorioso, los tiempos de David y Salomón, cuando Israel estaba unido y tenía victorias concedidas por el Señor. Ahora se veían fragmentados, temiendo invasiones y viviendo bajo la sombra de los superpoderes de la época, como Asiria. Aunque no era un periodo de ruina total, era un camino peligroso. Isaías percibía que la puerta estaba entreabierta para un desastre mayor. Falta de confianza en Dios y entregarse a la idolatría no quedarían impunes. Por eso, él alzaba la voz. Aunque pocos lo escucharan, no cesaría de hablar. En medio de la desesperanza, Isaías recibió una visión extraordinaria. Isaías 6. Una vez entró al templo como de costumbre, pero se encontró con el Señor exaltado en un trono alto y sublime. Fue entonces cuando sintió la tierra temblar y el templo llenarse de humo. Una escena tan sublime que le quitó las palabras. Serafines rodeaban el trono proclamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». La voz de estos seres celestiales sacudía los marcos del templo y cada nota sonaba como un trueno de adoración. Nunca antes Isaías había contemplado algo tan grandioso. El profeta se dio cuenta de su condición humana y pecadora. Ante tanta santidad, exclamó que estaba perdido. Se sintió indigno por tener labios impuros y vivir entre un pueblo también impuro. Este profundo sentimiento de quebrantamiento fue el primer paso para su transformación. De repente, uno de los serafines trajo una brasa viva del altar y tocó los labios de Isaías, declarando que su pecado estaba perdonado. Este acto simbolizó la purificación necesaria para que el profeta pudiera hablar por el Señor. Ya no había motivo para que él temiera su propia debilidad. Dios lo capacitaría. Entonces el Señor preguntó:
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió sin dudar, aquí estoy, envíame a mí. Así, nació oficialmente el ministerio profético de Isaías. Con el corazón ardiendo de convicción, estaba dispuesto a proclamar los mensajes divinos, cueste lo que cueste. La escena de la brasa tocando los labios de Isaías no fue mero simbolismo, representó la remoción de toda culpa, preparándolo para una tarea ardua. El Señor dejó claro que el pueblo oiría sin comprender y vería sin percibir, pues el corazón de ellos estaba endurecido. Isaías 6, 9-10. Isaías comprendió que no tendría un camino fácil. En lugar de aplausos, encontraría resistencias. Muchos no reconocerían la voz de Dios en su predicación. Era como hablar a una nación espiritualmente sorda. Aún así, decidió seguir adelante, pues confiaba en la fuerza divina que lo sostenía. Este momento de purificación es fundamental para entender la postura de Isaías a lo largo del libro que lleva su nombre. Él no hablaba como alguien perfecto, sino como alguien transformado por la gracia. No anunciaba juicio por arrogancia, sino por obediencia al llamado del Señor. La humildad del profeta se mostraba siempre que recordaba quién realmente estaba al mando. Sabía que no era más que un siervo. El honor pertenecía a Dios. Si tenía que enfrentar reyes y multitudes, lo haría con la misma humildad con la que se arrodillaba en el templo, consciente de su propia limitación, pero también de la infinita grandeza de Dios. La purificación marcó un antes y un después en la historia de Isaías. Ahora conocía las realidades celestiales. Isaías sabía que no estaba solo. Podía mirar los problemas de Judá con la convicción de que, por encima de los tronos humanos, había un trono eterno, inquebrantable, y esa certeza lo conduciría hasta el final. Poco después del llamado, Isaías recibió una misión muy específica. El Señor le mandó que entregara al pueblo la noticia de que ellos no entenderían fácilmente las palabras divinas. Habría ceguera y sordera espiritual, como una barrera entre los mensajes del cielo y la comprensión del corazón humano. Algunos se preguntan por qué Dios permitiría esta confusión, pero el texto de Isaías deja claro que esto no era meramente una imposición arbitraria. Se trataba de la consecuencia del pecado y del orgullo. Cuando el pueblo se niega repetidamente a escuchar al Señor, llega un momento en que es difícil retroceder. Aún así, Isaías se mostró dispuesto a persistir. No esperaba éxito inmediato. Como un agricultor paciente, plantaría semillas de la palabra divina en suelo árido. Tal vez pocos brotaran, pero cada vida transformada sería una señal de que Dios no desamparaba a su pueblo. En una época de tantas voces contradictorias, Isaías se mantendría firme en la única voz que realmente importaba. Su mensaje no era de sí mismo, sino así dice el Señor. Y quien se abriera para escuchar, experimentaría la misericordia y el perdón del Altísimo, pues Él jamás desprecia el corazón quebrantado. La advertencia inicial, sin embargo, ya mostraba la seriedad de la misión. Isaías no sería un profeta de promesas vacías o de discursos para agradar a gobernantes. Diría la verdad, aunque nadie quisiera oírla, y esa fidelidad al llamado llegaría a ser su punto más destacado. Con el paso del tiempo, Isaías fue encargado de proclamar diversos mensajes al reino de Judá. Hablaba contra la idolatría, mostrando cómo los ídolos eran incapaces de proteger a quienes confiaban en ellos. Llamaba al pueblo a volver al Dios vivo y verdadero, que había hecho maravillas en el pasado y podía restaurar el presente. Denunciaba las injusticias cometidas por los poderosos. Recordaba que el Señor no se agradaba de ofrendas ostentosas cuando el corazón estaba distante. En Isaías capítulo 1 hay un lamento sobre la hipocresía del pueblo, que sacrificaba animales en el templo, pero oprimía al huérfano y a la viuda fuera de él. Sin embargo, no había solo palabras duras. Isaías también anunciaba consuelo para los arrepentidos. Decía que, aunque los pecados fueran rojos como el carmesí, podrían volverse blancos como la nieve. Isaías 1:18. Esta promesa de perdón acompañaba todas las llamadas al arrepentimiento. Usaba imágenes fuertes para mostrar la belleza de una vida transformada. Hablaba de desiertos que florecerían y corazones secos que volverían a brotar. Mostraba que el juicio de Dios no era para destruir, sino para guiar al pueblo hacia la reparación. No se trataba de castigar por castigar, sino de despertar corazones adormecidos. La predicación de Isaías influía en las estructuras sociales. Sus oráculos llegaban a todos los niveles. Aquellos que escuchaban podían ser llevados a la reflexión, y quien quisiera luchar contra la verdad encontraría en el profeta un siervo obstinado de Dios, que no se callaría ante la opresión o el engaño. Una de las tareas que Isaías recibió fue profetizar no solo para Judá, sino también contra potencias extranjeras. Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Egipto y otras naciones fueron objetivos de sus palabras. En Isaías capítulo 13 se anuncia la caída de Babilonia.
algo inimaginable en la época, pues se trataba de un imperio grandioso. El mensaje era claro: ningún poder de este mundo se compara con el Señor. La arrogancia de imperios que se creían indestructibles sería humillada. Para cada nación, Isaías señalaba un aspecto del pecado que tarde o temprano sería juzgado por Dios. Todas las conquistas humanas se desharían ante la mano soberana del Altísimo. Babilonia, por ejemplo, se convertiría en un desierto de chacales. Isaías el profeta describió escenas de destrucción tan vívidas que las personas quedarían atónitas. Decía que todo eso ocurriría por la altivez del corazón babilónico, que ignoraba al Creador. Incluso cuando los imperios crecían, Dios permanecía en control. Algunos, al escuchar a Isaías, podrían haber pensado que él exageraba. Después de todo, ¿cómo caería un reino tan esplendoroso? Pero las profecías del profeta apuntaban a eventos que sucederían más adelante en la historia. Y de hecho, siglos después, Babilonia fue subyugada por otros reinos. Estas profecías no se limitaban al juicio. Isaías indicaba que, si una nación se volvía al Señor, habría esperanza. Pero el escenario mayor era de orgullo y violencia. Asiria, por ejemplo, que tanto amenazaba a Judá, también sería derribada. La lección era: no hay fronteras para la justicia divina. Ella es universal. Al anunciar el juicio de Dios, Isaías siempre equilibraba el mensaje con promesas de restauración. En varios pasajes habla de un remanente fiel que incluso en medio de la calamidad sería preservado por la misericordia divina. Isaías 10, 20-22. Este grupo se volvería al Señor de todo corazón. El profeta pintaba escenas de desolación, con ciudades devastadas y pueblos dispersos. Sin embargo, poco después, describía la compasión de Dios al reunir y sanar lo que quedaba. Era como si el juicio tuviera el objetivo de limpiar la suciedad que ennegrecía a la nación, permitiendo que un nuevo tiempo pudiera florecer. En Isaías capítulo 11, describe un renuevo que brotaría del tronco de Isaí, una referencia a la línea de David. Este renuevo traería un reino de paz y justicia, donde el lobo y el cordero reposarían juntos. Tal visión iba mucho más allá de la política momentánea, apuntando a una transformación profunda en la creación. El discurso de Isaías, por lo tanto, no era de destrucción completa. Apuntaba a la disciplina divina, pero también a la bondad que se revelaría. Mostraba que el mismo Dios que abatía era el Dios que levantaba. El mismo Señor que permitía el dolor era aquel que secaba las lágrimas. Este contraste entre juicio y consuelo permea toda la profecía de Isaías. Testificaba contra la desobediencia, pero extendía la mano llena de esperanza. Siempre recordaba que, si había arrepentimiento, habría salvación. Este mensaje revela el equilibrio del carácter divino, justo y amoroso. Mientras Isaías proclamaba sus mensajes, el escenario político externo se volvía cada vez más desafiante para Judá. Asiria crecía en poderío y imponía miedo por donde pasaba. Su forma de conquista estaba marcada por violencia extrema. Pocos reinos podían resistir su avance. Dentro de Judá, la preocupación generaba tensiones. Había quienes defendían alianzas con Egipto o con otras naciones, creyendo que la fuerza militar extranjera sería la respuesta. Isaías, sin embargo, clamaba: «Volveos al Señor, Él es el verdadero escudo». Sin embargo, la lógica humana insistía en buscar protección afuera. El reinado de Ezequías surge en este contexto. 2 Reyes 18-20, Isaías 36-39. Ezequías buscaba el camino del Señor, pero enfrentaba presiones intensas. Era difícil mantener la confianza cuando el ejército asirio estaba a las puertas. La tentación de forjar acuerdos con pueblos vecinos era enorme. Isaías se convirtió en consejero espiritual de Ezequías, enfatizando que la liberación no vendría de caballos o carros, sino de Dios. La fe del rey sería probada varias veces, especialmente cuando Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros insultando no solo a Judá, sino al propio Dios de Israel. Este clima de guerra inminente sacudió al pueblo. Muchos comenzaron a temblar, cuestionando si realmente valía la pena confiar en el Señor. Isaías, sin embargo, permanecía firme. Ya había presenciado la gloria divina en el templo. Sabía que Asiria, con toda su arrogancia, no se comparaba con el poder del Altísimo. El enfrentamiento llegó a un punto crítico cuando Senaquerib sitió Jerusalén, Isaías 36-37. Sus tropas eran numerosas y crueles. Isaías envió emisarios para burlarse de los judíos, afirmando que ni siquiera su Dios podría salvarlos. El pueblo escuchaba amenazas de destrucción total. Ezequías consultó a Isaías, quien aseguró: «No temas esas palabras, el Señor defenderá esta ciudad». Aún así, todo parecía contra Judá. Las murallas temblaban ante el potencial de guerra asiria. Muchos temían que fuera el fin. Sin embargo, Ezequías hizo algo fundamental. Oró con todo su corazón.
Llevó las cartas de amenaza al templo y las presentó ante Dios, reconociendo que solo el Señor podría salvar. Esta actitud de humildad conmovió al cielo. Isaías entonces transmitió un mensaje de liberación. Aquella noche fue decisiva. El texto sagrado dice que el ángel del Señor pasó por el campamento asirio y lo devastó. Isaías 37, 36. Senaquerib, sin opción, tuvo que retirarse y regresar humillado a Nínive, donde vino a morir asesinado por sus propios hijos. 2 Reyes 19, 37. Este milagro confirmó las palabras de Isaías. Dios no abandona a quienes en él confían. Todo el poder de Senaquerib se derrumbó ante el brazo fuerte del Altísimo. La victoria consolidó a Ezequías como un rey que verdaderamente depositaba su fe en el Señor. Isaías fue testigo de todo esto, viendo cómo las profecías se cumplían. Mostró al pueblo que la confianza en Dios jamás es en vano. Las amenazas humanas pueden ser grandes, pero no se comparan con la majestad del Creador. En medio de los muchos mensajes sobre juicio, guerra y restauración, Isaías recibió revelaciones grandiosas sobre un libertador que surgiría en el futuro. Habló de un niño que nacería y sería llamado Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre de la Eternidad y Príncipe de la Paz. Isaías 9, 6. Estas palabras apuntaban a alguien especial, cuya autoridad sería eterna y cuyo gobierno traería justicia. Isaías anunció que este Mesías nacería de la línea de David e inauguraría una era de paz tan profunda que transformaría incluso el comportamiento de los animales. Isaías 11, 1 a 9. El profeta describió un reino donde ya no habría espacio para la violencia, pues el conocimiento del Señor cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. Este futuro glorioso sonaba como poesía para los oídos de un pueblo que convivía con guerras e invasiones. Era una promesa que llegaba como bálsamo. Además, Isaías habló del siervo sufriente, Isaías 52, 13 a 53, 12, que llevaría sobre sí las penas y enfermedades de muchos. Este siervo sería despreciado y oprimido, pero por sus heridas, el pueblo encontraría curación. Tal descripción se convertiría, siglos después, en una referencia clara a la misión de Jesucristo. Por lo tanto, el anuncio del Mesías en Isaías muestra que, incluso en los peores momentos, Dios preparaba algo mucho mayor. La grandeza del plan divino no se restringía a un tiempo específico. La liberación prometida superaría generaciones y culminaría en redención para toda la humanidad. Además de hablar del Mesías, Isaías recibió visiones sobre el fin de los tiempos. Describió juicios que recaerían sobre toda la tierra, sacudida por la iniquidad humana. Pero también contempló un horizonte de paz definitiva y de renovación de la creación. Isaías 24 y 65. En sus profecías, mencionó un tiempo en que Dios haría nuevos cielos y nueva tierra, donde no habría llanto, ni dolor, ni llanto. La muerte, gran enemiga de la humanidad, sería tragada para siempre. Esta visión escatológica anticipaba lo que más tarde el libro de Apocalipsis profundizaría. Apocalipsis 21, 1 a 4. Isaías predijo que pueblos de diversas naciones subirían a Jerusalén para adorar al Señor. La casa de Dios sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7. El profeta veía un futuro sin barreras raciales o culturales, pues la gloria de Dios atraía el corazón de todos los que deseaban conocerlo. Esta perspectiva universal contraponía el exclusivismo que algunos en Judá aún sostenían. Mostraba que, desde siempre, el Señor había planeado extender la salvación más allá de las fronteras de Israel. Isaías era testigo de que Dios preservaba la historia, cuidando para que se cumpliera su propósito eterno. Las visiones de Isaías iban mucho más allá de los acontecimientos inmediatos. No solo contemplaba la restauración de Judá tras el exilio futuro, sino la restauración de toda la humanidad. Su papel era señalar esta esperanza, incluso cuando todo a su alrededor parecía incierto y turbulento. Isaías también actuó en el reinado de Acaz, Isaías 7, un momento en que Judá enfrentaba amenazas de Israel y Siria. Acaz, temeroso, pensaba en buscar ayuda en Asiria, lo cual sería una trampa, pues pondría a Judá bajo yugo extranjero. Dios, sin embargo, envió a Isaías para alertarlo. El profeta encontró al rey y le dijo que no temiera a esos dos reinos que parecían brasas humeantes. Lo calmó, asegurando que el Señor estaba por encima de cualquier alianza militar. Incluso propuso que Acaz pidiera una señal a Dios, pero el rey se negó, quizás por orgullo o incredulidad. Aún así, Isaías anunció una señal. La Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y lo llamaría Emmanuel. Isaías 7:14. Eso traería esperanza de que Dios estaba con su pueblo. En ese contexto inmediato, significaba que Judá sobreviviría,
Pero el significado más pleno de esta profecía apuntaba al nacimiento de Cristo en el Nuevo Testamento, Mateo 1, 23. El encuentro con Acaz, por lo tanto, ilustra la renuencia de un líder a confiar plenamente en el Señor. El rey prefería soluciones pragmáticas, sin darse cuenta de que esto lo alejaba de la voluntad divina. Isaías se esforzaba por mostrar que Dios no solo quería resolver crisis puntuales, sino guiar a toda la nación hacia una comunión real. La respuesta de Acaz dejó claro que el corazón del monarca estaba más inclinado a salvaguardas humanas que a la fe. Esta postura tendría consecuencias graves a largo plazo. Aún así, la profecía de Isaías se cumpliría, y la casa de David continuaría rumbo al plan eterno de Dios. En ciertos momentos, Dios pedía a Isaías que realizara actos simbólicos para reforzar los mensajes que traía. El más famoso fue cuando el profeta tuvo que andar descalzo y casi desnudo durante 3 años, Isaías 20. Este gesto representaba el destino de vergüenza que aguardaba a Egipto y Etiopía si Judá confiaba en ellos. El pueblo encontraba eso escandaloso. Ver a un profeta actuar de esa manera parecía locura. Sin embargo, el Señor quería mostrar de manera irrefutable que tales naciones serían subyugadas y llevadas cautivas, despidas de su supuesta gloria. La humillación de Isaías servía de alerta para que Judá no depositara esperanza en reinos perecederos. La fidelidad del profeta se evidenciaba en este tipo de órdenes. Aunque corría el riesgo de ridículo, obedeció al Señor. Su vida no estaba guiada por conveniencias sociales, sino por la palabra divina. De esta forma, entregaba al pueblo una lección viva de que buscar refugio en aliados paganos sería una elección desastrosa. Estos actos proféticos tenían el propósito de despertar conciencias adormecidas. La nación, al ver a Isaías en esa condición, tendría que preguntarse, ¿por qué Dios haría esto? ¿Qué Él quiere mostrarnos? Algunos, sin embargo, solo se burlaban, permaneciendo en el mismo camino de incredulidad. Con el paso del tiempo, el papel de Isaías se volvía cada vez más conflictivo. Ya no hablaba solo de pecados internos, sino también denunciaba las políticas externas que alejaban a Judá del Creador. Tales enfrentamientos acabarían profundizándose cuando otro rey, aún más perverso, subiera al trono. Mientras algunos reyes demostraban cierta apertura, buena parte del pueblo continuaba resistente a los mensajes de Isaías. La idolatría no se restringía a las clases altas. Artesanos fabricaban ídolos de madera y metal, y las personas buscaban estos objetos en busca de bendición y protección. El profeta ridiculizaba tal práctica, mostrando lo absurdo que era esculpir una estatua y llamarla Dios, Isaías 44, 14 a 20. Decía que la otra mitad de la madera servía para hacer fuego y asar pan. ¿Cómo podría una figura hecha por manos propias conceder verdadero rescate? A pesar de tantas advertencias, muchos persistían en rituales sincréticos. Mezclaban la adoración al Señor con prácticas paganas, creyendo que así estarían cubiertos por todos lados. Sin embargo, esto solo revelaba la falta de confianza total en Dios. Era una señal de que el corazón estaba dividido. Isaías clamaba para que el pueblo abandonara este doble camino. Repetía que, si no hubiera arrepentimiento, el mal alcanzaría a Judá. Incluso ante las predicaciones enfáticas, la inercia espiritual se mantenía. Algunos incluso respetaban a Isaías, pero pocos cambiaban efectivamente de vida. Con el paso de los años, las advertencias daban lugar a eventos cada vez más amenazadores. Otras naciones rodeaban a Judá e internamente crecían las tensiones. El profeta, sin embargo, jamás abandonó el barco. Continuaba firme en medio de la tormenta, confiando en que Dios cumpliría cada promesa. Después de Ezequías, quien asumió el trono fue Manasés, 2 Reyes 21, 2 Crónicas 33. A diferencia de su padre, Manasés siguió un camino sombrío. Reconstruyó altares paganos, promovió la hechicería e hizo que el pueblo se sumergiera en prácticas que Dios abominaba. Su maldad se extendió por Jerusalén. Isaías, ya mayor, vio el retroceso espiritual que se instalaba. Todo lo que había sido restaurado en la época de Ezequías comenzó a desmoronarse. El pueblo, ahora incentivado por el propio rey, se entregaba a sacrificios paganos y todo tipo de idolatría. El profeta no podía quedarse callado. Manasés era conocido por su crueldad. Leyendo el texto bíblico, percibimos que derramó sangre inocente y estimuló la injusticia por toda la ciudad. Isaías, por lo tanto, enfrentaba a un rey que no solo despreciaba las palabras de Dios, sino que también perseguía activamente a quienes osaran cuestionar sus acciones. Aún así, Isaías continuó predicando. Su celo por Dios hablaba más alto que el miedo. Sabía que las consecuencias podrían ser graves, pero tenía conciencia de que callar sería traicionar el llamado recibido. Prefería morir, por lo que era correcto que vivir omiso ante el pecado explícito.
La situación se agravaba. Manasés no aceptaba ser contradicho, aún más por alguien que representaba la memoria de Ezequías y el celo del Señor. El enfrentamiento entre el profeta y el rey se volvía cada vez más inevitable. La tensión flotaba sobre Jerusalén, donde la idolatría crecía sin frenos. Llegó el punto en que Manasés decidió eliminar cualquier voz disidente. Isaías, al ser la voz más contundente contra los desmandos reales, se convirtió en el principal objetivo. El rey ordenó búsquedas e instauró un clima de terror para que nadie se atreviera a apoyar al profeta. Isaías comenzó a vivir escondido. Algunas tradiciones sugieren que llegó a refugiarse en cuevas. Sabía que la persecución venía de manera implacable, pero no abandonó la fe. Todo lo que había vivido hasta entonces, incluida la visión en el templo, le daba la convicción de que servía a un Dios mayor que cualquier tirano humano. A los ojos de quienes no creen, Isaías actuaba con insensatez. ¿Por qué no huir definitivamente? ¿Por qué no silenciarse para evitar la muerte? Pero el profeta entendía que su vida pertenecía al Señor. Si Dios quisiera salvarlo, encontraría un medio. Si quisiera llevarlo, Isaías partiría con la conciencia de haber cumplido su vocación. El pueblo, asustado, observaba la furia de Manasés. Muchos se callaron para no ser acusados de traición. Otros, tal vez, tenían un atisbo de simpatía por Isaías, pero el miedo hablaba más alto. La idolatría y la violencia se fundieron en un gobierno que parecía no tener límites. Mientras tanto, el profeta seguía firme, comunicando mensajes a quienes aún estuvieran dispuestos a escuchar. Ya no había espacio para ilusiones. Sabía que en cualquier momento los soldados podrían encontrarlo. Aún así, prefería correr el riesgo. Creer en Dios seguía siendo su alimento diario. La captura de Isaías no tardó en ocurrir, según sugiere la tradición. Hombres de Manasés lograron localizarlo y lo llevaron a los tribunales del rey. Imaginemos la escena: un profeta anciano, marcado por el tiempo y la fidelidad, frente a un monarca enfurecido, rodeado de consejeros que adulaban el poder. Manasés lo acusaba de esparcir desorden, de faltar al respeto a las tradiciones que él mismo, el rey, había establecido. En otras palabras, consideraba a Isaías un enemigo del Estado, alguien que iba en contra de la nueva orden de idolatría. El profeta, por su parte, no se disculpó por decir la verdad. El odio del rey se intensificó al darse cuenta de que Isaías no se sometería, no pediría perdón por supuestas ofensas. Este enfrentamiento evidencia la dimensión moral del choque. De un lado, la lealtad a Dios. Del otro, la lealtad a intereses puramente humanos. Dos reinos en colisión. No había muchos cuestionamientos o debates justos. Manasés ya tenía su sentencia en mente. Isaías necesitaba ser eliminado para que el pueblo no escuchara más esas palabras incómodas. Entonces, determinó una ejecución cruel, destinada a servir de ejemplo para cualquiera que intentara oponerse. Con esto, Isaías enfrentó la mayor prueba de su vida. De nada servirían argumentos racionales. El corazón de Manasés estaba endurecido. Restaba al profeta mantenerse firme, recordando todas las veces que Dios intervino en el pasado. Sabía que su historia estaba en manos del Señor. Según la tradición judía y cristiana, Isaías fue muerto cerrado por la mitad, un acto de brutalidad descrito de forma indirecta en Hebreos capítulo 11, versículo 37, donde se menciona que algunos fueron cerrados por la mitad. Aunque el texto bíblico no cita explícitamente el nombre de Isaías en este verso, las fuentes históricas y tradicionales apuntan a él. Para quienes siguen la vida de este profeta, imaginar tal escena de violencia causa asombro. Isaías, que tuvo una visión del Señor exaltado en su trono, ahora se veía entregado a una ejecución horrenda. Pero hasta eso, él permaneció convicto. No hay registro de que haya renegado la fe para escapar. Manasés creyó que, eliminando al profeta, eliminaría la voz divina que tanto le atormentaba. Sin embargo, los escritos de Isaías permanecieron. Sus profecías continuaron enseñando a generaciones, apuntando a la venida del Mesías y al juicio del Dios soberano. La muerte del hombre no silenció la verdad. Este martirio resuena en el testimonio de otros siervos de Dios que pagaron con su vida por no callarse. Muestra la gravedad del pecado que endurece el corazón y hace despreciar lo sagrado. También revela cómo la fe auténtica se mantiene, incluso ante sufrimientos inimaginables. Isaías murió, pero su voz fue más viva que nunca. Sus profecías se cumplirían en diversas frentes históricas. Su legado inspiró a otros a resistir. Esa brasa tocando sus labios, al inicio, lo había convertido en un instrumento poderoso. Ni la muerte brutal podría apagar el fuego de la verdad. Con el martirio, concluye el viaje terrenal de Isaías, pero el impacto de sus palabras superó siglos. Su libro se convirtió en uno de los pilares del Antiguo Testamento, citado repetidamente en el Nuevo Testamento.
El mismo Jesús usó textos de Isaías para explicar su misión, especialmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Los escritos del profeta revelan a un Dios involucrado en la historia humana, ya sea corrigiendo o consolando. Al mismo tiempo que Isaías muestra la severidad del juicio, presenta la profundidad de la misericordia. Habla del Mesías que vendría para curar y liberar. La fe que inspiró a Isaías movió a generaciones a creer en la promesa de salvación. Hoy, cuando leemos sobre su vida, nos damos cuenta de que su coraje continúa desafiándonos. Isaías nos recuerda que vivir para Dios puede costar caro, pero ese costo es irrisorio comparado con la eternidad. Cuando comprendemos la grandeza del Altísimo, las amenazas terrenas disminuyen ante sus planes. La esperanza que Isaías trajo permanece accesible para cada uno de nosotros. Incluso en medio de las crisis actuales, podemos levantar la mirada hacia las promesas divinas. El Dios de Isaías aún reina, aún habla, aún sustenta a quienes le son fieles. El profeta, con su final trágico ante los ojos del mundo, alcanzó la gloria eterna ante los ojos de Dios. Al concluir esta historia, que podamos guardar en el corazón el ejemplo de Isaías, que tengamos audacia para proclamar la verdad, incluso en escenarios hostiles, y humildad para reconocer nuestra dependencia del Señor. Así como Isaías enfrentó a reyes, podremos enfrentar adversidades, pero siempre anclados en la certeza de que Dios es mayor que todo.